Yo era el mejor guerrero de mi mundo. No es orgullo, es un hecho. 57 kilos de armadura. 40 días sin que nadie osara responder a mi desafío. El ejército entero de Israel, al otro lado del valle, paralizado. Entonces vino un niño, sin armadura, sin espada, con un saco de piedras. Yo me reí. Aquí está lo que la mayoría de la gente nunca entendió sobre aquel día. Los manuscritos más antiguos que existen dicen que yo medía 2 metros y 6 centímetros. No casi 3. No era imposible de vencer. Era el mejor que existía. Y aún así, perdí. No ante la piedra, no ante la onda, no ante el brazo que la sostenía. Perdí ante algo que no sabía reconocer, porque nunca lo había visto de cerca. Algo que él cargaba antes de bajar al valle, antes de elegir las piedras, antes de que mi nombre existiera en su vocabulario. Y es exactamente eso lo que te perdiste cada vez que escuchaste esta historia. Ningún escriba de Israel tenía interés en darme voz. Lo que vas a escuchar fue reconstruido, con base en los textos de Primera Samuel, en los manuscritos del Mar Muerto, en fuentes arqueológicas de Gad y con el auxilio de inteligencia artificial. Los hechos son verificables. El interior fue inferido. Cuando cruces esa línea te aviso. Cuando llegues al final, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has entrado en un enfrentamiento importante sabiendo lo que hacías, pero sin saber quién eras antes de que comenzara? 40 días. Nadie vino. Cada día, mañana y tarde. El sol nacía del lado de Gaza y yo ya estaba de pie, con la armadura pesando en mi cuerpo de la forma en que pesa cualquier cosa que cargas el tiempo suficiente para dejar de notar el peso. 57 kilos de bronce y hierro. Hubo un momento, en los primeros años de entrenamiento, en que sentía cada gramo. Después dejé de sentirlo. Después olvidé cómo era caminar sin ella. El Valle de Ela tiene una acústica específica. Cuando gritas de un lado, la voz sube por el barranco calcáreo, golpea las piedras y vuelve modificada, más ancha, más pesada de lo que salió de tu boca. Aprendí a usar eso. Aprendí a esperar el eco antes de cerrar la boca, de modo que mi voz llegara 2 veces al otro lado. Primero como sonido, después como memoria del sonido. Empecemos con lo que yo era, no con lo que te enseñaron que era. Gat era la mayor de las 5 ciudades filisteas de su tiempo. Las excavaciones en el lugar que los arqueólogos llaman Tel Es-Safi identifican murallas, estructuras, evidencias de metalurgia avanzada y comercio activo que sitúan a Gat como centro político y militar de los filisteos en el siglo X antes de la era común. No era una aldea de guerreros primitivos, era un estado con tecnología que el lado de allá del valle todavía estaba intentando alcanzar. Mi padre era soldado, mis hermanos eran soldados. En 2 Samuel 21, años después de mi muerte, 4 parientes míos fueron muertos por los hombres de David en batallas separadas. Uno de ellos tenía 12 dedos en cada mano y 12 dedos en cada pie, y aún así se necesitaron 4 hombres para derribarlo. 2 Samuel 21, 20-22. De esa familia venía yo, no monstruos, especialistas generacionales en la guerra. La armadura que yo cargaba se describe en 1 Samuel 17 con la precisión de un inventario de arsenal. Casco de bronce, cota de malla, 5.000 siclos de bronce, que puedes traducir como 57 kilos de metal articulado cubriendo tronco y hombros. Grebas de bronce en las piernas, jabalina de bronce entre los hombros para lanzamiento medio. Lanza con un asta descrita como rodillo de tejedor. Gruesa, estable, hecha para el impacto, con punta de hierro que pesaba 600 siclos, aproximadamente 7 kilos. Y un escudero profesional que caminaba delante de mí para cubrir los ángulos que la armadura no alcanzaba. Primera de Samuel 17, 5-7. Eso no era intimidación, era ingeniería militar. Los filisteos tenían algo que Israel no tenía en aquel periodo: herreros. El texto de Primera de Samuel 13, 19-22 registra la disparidad con frialdad documental. No había herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos no lo permitían, para que los hebreos no fabricaran espadas o lanzas. Cuando Israel necesitaba afilar una azada, un hacha o una hoz, pagaba al herrero filisteo para hacerlo.
Mi armadura estaba fabricada con una tecnología que el ejército del otro lado del valle aún no producía de forma independiente. Ser elegido como campeón no era un honor ceremonial, era una función técnica dentro de un sistema reconocido. El combate singular era una práctica diplomática en el próximo Oriente Antiguo. Dos bandos acordaban, explícitamente o por convención, que un representante de cada ejército sustituiría el enfrentamiento colectivo. El resultado del duelo determinaba el resultado de la campaña. Era una forma de limitar bajas en conflictos, cuyo objetivo era el territorio, no el exterminio. Yo era el instrumento diplomático más valioso que los filisteos tenían disponible. 1 Samuel 17, 8-10. Y había funcionado durante 40 días. 40 días de desafío sin respuesta no eran 40 días de humillación para Israel. Eran 40 días del sistema funcionando como se planeó, porque el objetivo del desafío no era provocar el orgullo del otro lado, era paralizar la decisión. Mientras Israel no enviara a nadie, no había batalla. Sin batalla, los filisteos mantenían posición y presión sin gastar un solo soldado. Yo bajaba, gritaba, esperaba, subía de vuelta al campamento, comía, dormía, despertaba, repetía. No había urgencia de mi parte, toda la urgencia estaba del lado de ellos. Y aquí está lo que ocurre con los 40 días de razón que necesitaba que entendieras antes de llegar al 41. Cada mañana que el sol nacía, sin que nadie cruzara el arroyo, era una confirmación más de una hipótesis que se había endurecido en certeza. No había nadie en el ejército de Israel capaz de responder. No había nadie en el ejército de Israel con suficiente valor para intentarlo. Esto no era arrogancia. Era una lectura correcta de la evidencia disponible, repetida 40 veces consecutivas. El problema con la certeza basada en evidencias reales es que cierra los ojos antes de que llegue la siguiente evidencia. La certeza no hace preguntas, confirma. En el 41º día, el sol estaba alto y el valle olía a caliza seca y al hinojo que crece en los barrancos de Ela en esa época del año, mezclado con el olor a metal caliente que venía de mi propia armadura. Dentro del casco de bronce, el calor se acumulaba. El sudor bajaba por detrás de la oreja, bajo el borde del metal, y la cota de malla se sentía pesada de una forma distinta cuando estaba quieto que cuando estaba en movimiento. Parado, distribuía todo el peso por los hombros y el pecho de una vez. En movimiento había una especie de ritmo que volvía el peso casi tolerable. Yo estaba quieto. Vi primero al escudero israelita del lado opuesto moverse de una forma diferente. Después vi a los soldados en los bordes del campamento, ese tipo específico de movimiento que no es preparación para el combate, sino atención hacia algo que no estaba en el guión. Entonces lo vi a él. Joven, pelirrojo, de buen parecer, dice el texto. Y es verdad, había algo en el modo en que se movía que no encajaba con el resto del campamento israelita, que en 40 días yo había aprendido a leer como un campo de vacilación crónica. 1 Samuel 17:42. Sin armadura, sin espada visible, con un cayado de pastor en una mano y un saco de cuero colgado al hombro. Bajó por el barranco hacia el arroyo, miró las piedras en el lecho del agua y comenzó a elegir. El texto registra lo que hice a continuación con una precisión que tardé siglos en apreciar. Lo vi y lo desprecié. La palabra hebrea es bazá, que no significa subestimar, significa descartar activamente, tratar como indigno de consideración seria. No ajusté mi evaluación hacia abajo, no hice evaluación. Cerré el archivo antes de abrirlo. 40 días de razón me enseñaron a reconocer lo que no era una amenaza. Y aquello, claramente, no era una amenaza. Era un niño con un saco de piedras. Abrí la boca, las palabras salieron. La maldición por los dioses de Gad, la pregunta sobre ser tratado como un perro, la promesa de lo que haría con esa carne cuando estuviera lo suficientemente cerca. El eco del barranco lo devolvió todo, más ancho y más pesado. Entonces él respondió, y lo que salió de su boca no fue su nombre.
Fue un nombre que yo no esperaba escuchar en aquel valle. El nombre que pronunció no era el suyo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No como un grito de guerra, no como el tipo de discurso que los hombres hacen antes de la batalla cuando intentan convencerse a sí mismos tanto como al enemigo. Salió con la cadencia de quien enuncia un hecho establecido, una declaración de estructura, no un intento de valentía. Pasé décadas reconociendo el sonido de un hombre que intenta creer lo que dice. El miedo tiene textura. 40 días de eco viniendo del otro lado del valle me habían enseñado a reconocerla. Lo que llegaba de vuelta a través del barranco calcáreo no era solo silencio. Era el sonido de una colectividad calculando probabilidades, ejerciendo contención, esperando que la cuenta saliera diferente antes de actuar. Lo que salió de la boca de aquel niño no tenía esa textura, no era cálculo, era declaración. Me quedé de pie bajo el calor del valle y no supe qué hacer con eso durante un segundo entero, que fue exactamente un segundo más de lo que debía haberme quedado allí. Antes de contarte lo que pasó después, necesito contarte lo que yo era, con más precisión de la que te enseñaron. Los manuscritos más antiguos existentes sobre aquel día dicen que yo medía 4 codos y un palmo, no 6. El fragmento 4Q Sam, descubierto en la cueva 4 de Qumran en 1947 y publicado en Discoveries in the Judean Desert de Oxford University Press, registra esa medida. La Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas producida entre los siglos III y II antes de la era común, concuerda. 4 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros y 6 centímetros. En un periodo donde el hombre promedio medía 1,65 m, eso seguía siendo aterrorizante. Seguía siendo razón suficiente para que ningún soldado israelita cruzara aquel arroyo durante 40 días. Seguía siendo el mejor guerrero humano disponible en el campo. Pero no era imposible. No era sobrenatural. No era el gigante de 3 metros de la historia que tus hijos oyen en la escuela dominical. Ese número viene de una versión posterior del texto masorético y los manuscritos más antiguos lo contradicen. ¿Por qué importa esto? Porque el milagro de aquel día no fue David derrotando una imposibilidad genética. Fue David derrotando al mejor que existía con la única arma que volvía toda mi ventaja irrelevante: la onda. Te enseñaron que era un juguete de pastor. Prueba adicional de la fragilidad de David, que hacía el milagro más milagroso por la desproporción. El texto de Jueces 20:16 registra 700 guerreros benjaminitas especializados en honda, descritos como capaces de tirar una piedra a un cabello sin errar. Soldados profesionales. Ejércitos egipcios, asirios, griegos y filisteos usaban formaciones de honderos como componente táctico específico, precisamente porque el alcance llegaba a los 200 metros y la velocidad del proyectil a los 160 km por hora. Mi armadura cubría tronco, hombros, piernas, brazos, 57 kilos de bronce y hierro distribuidos para proteger cada punto de contacto en combate cuerpo a cuerpo. No cubría el rostro, no cubría la sien. Un proyectil a 160 km por hora golpeando la sien de un hombre causa lo que la medicina moderna clasificaría como trauma craneoencefálico grave e inmediato. Mi armadura había sido diseñada para el único tipo de combate que no podría tener aquel día. Él nunca necesitó acercarse lo suficiente para que ella importara. El texto dice que eligió 5 piedras del arroyo. Nosotros, 4 guerreros de la familia de Goliat, muertos por los hombres de David en batallas posteriores, sugieren una lectura posible. Una piedra para mí, 4 para lo que viniera después. Si es verdad, aquel niño llegó al valle con un plan que iba más allá de mi nombre. Pero ni la altura real, ni la onda como arma militar, ni las 5 piedras es lo que la mayoría de la gente perdió en esa historia. Lo que la mayoría perdió está en 1 Samuel 16, un capítulo antes del valle, meses antes. El profeta Samuel fue a la casa de Isaí en Belén y examinó a los hijos de Isaí uno por uno. El mayor, Eliab, era alto y de buen parecer.
El tipo que parecía rey. Samuel estaba a punto de ungirlo cuando escuchó: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 7 hijos pasaron, ninguno era el elegido. Samuel preguntó si había algún otro. Isaí dijo que sí, el menor, que estaba cuidando las ovejas. Nadie había pensado en llamarlo. Lo llamaron, y cuando entró, pelirrojo, de buen parecer, descrito exactamente como sería descrito al bajar al arroyo del valle de Ela meses después, Samuel derramó aceite del cuerno sobre su cabeza. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel 16:13. Desde aquel día en adelante. Cuando Isaí envió a ese mismo hijo al campamento israelita con pan, grano tostado y 10 quesos para el comandante de los hermanos, el hombre que cargaba provisiones era el rey ungido de Israel. Primero Samuel 17:17-18. Yo pasé 40 días desafiando al ejército de Saúl. El sustituto legítimo de Saúl estaba en el campo entregando queso, y nadie lo sabía, ni el ejército, ni Saúl, probablemente ni los propios hermanos de David, que se irritaron cuando él hizo preguntas sobre lo que le pasaría al hombre que derribara al filisteo. Primera de Samuel 17:28. La unción había ocurrido en privado, en Belén, sin anuncio público, en una familia lo suficientemente numerosa como para que el menor ni siquiera fuera llamado en la primera ronda. Cuando David preguntó al ejército qué pasaría con quien derribara al filisteo, estaba haciendo una pregunta de administrador, no de voluntario ansioso, recolectando información sobre las condiciones del contexto antes de actuar dentro de él. Esa es la lectura de situación de quien ya sabe que va a actuar y está calibrando las consecuencias de la acción antes de ejecutarla. No intentaba convencerse, estaba planeando el después. Entonces corrió. El texto de Primera de Samuel 17:48 es específico y no ornamental. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió. Había visto a muchos hombres avanzar hacia mí. Había un patrón en ese avance, la duda que se disfraza de determinación, el paso que pesa más de lo que debería porque parte del peso es vacilación. Los hombres valientes se fuerzan hacia adelante. Hay una diferencia visible entre forzarse y simplemente ir. Él simplemente fue, y fue rápido. La velocidad en una aproximación de combate singular expone al atacante antes de que tenga alcance útil para cualquier arma de contacto. Era el tipo de decisión que un guerrero entrenado reconoce inmediatamente como un error táctico, o como algo que no es un error, porque presupone un tipo diferente de combate. La piedra salió de la honda en algún punto antes de que él llegara a la distancia de contacto. Yo ni siquiera vi de dónde vino. Lo que sentí fue el valle convirtiéndose en cielo, la tierra batida subiendo hacia mi costado. Los 57 kilos de armadura, que yo había dejado de sentir años atrás, que se habían vuelto una extensión de mi cuerpo por la repetición, volviendo de golpe, aplastando el suelo, conmigo dentro. El cielo de Ela es azul de una forma específica en octubre, limpio, sin nubes, sin misericordia. Me quedé mirándolo por un tiempo que no puedo medir, y en ese tiempo, brevísimo, suficiente, entendí lo que había fallado en entender mientras estaba de pie. La pregunta que no hice era la única que importaba. Lo que pasó después de la piedra fue tan instructivo como la piedra misma. David avanzó. Tomó mi propia espada, porque él no tenía una. El texto registra eso sin comentarios, como si la ausencia de espada en el cinturón de David fuera un detalle menor. Y usó mi propio instrumento para acabar conmigo. Primero de Samuel 17:51. La espada que había pasado años siendo afilada para servirme fue el instrumento de mi fin. Cuando el ejército filisteo vio que yo había caído, huyó. Primero de Samuel 17:51 y 52. Hombres que no habían participado en ninguna decisión, que dependían del sistema del cual yo era la pieza central, pagaron con la vida o con la huida, porque el sistema había transferido toda la apuesta a un único punto de falla, a mí, a mi juicio,
a mi certeza. El ejército de Israel los persiguió hasta Gat, mi ciudad, y hasta Ecrón. 1 Samuel 17:52. Los soldados que quedaron paralizados durante 40 días corrieron cuando la piedra tocó el suelo, porque lo que los había paralizado no era el ejército filisteo, era yo. Era la pregunta que yo representaba. ¿Existe alguien aquí con la identidad lo suficientemente establecida para cruzar aquel arroyo? La respuesta había sido sí todo el tiempo. Solo que la persona con esa identidad estaba entregando queso cuando el desafío comenzó. Mi espada fue guardada en Nob, en el santuario, envuelta en un velo detrás del efod. 1 Samuel 21:9. Años después, cuando David huía de Saúl, la misma persecución que prueba que la victoria no resuelve todos los problemas a la vez, que el después del valle es tan complicado como el durante, llegó a Nob sin armas y pidió al sacerdote lo que hubiera disponible. El sacerdote dijo: «La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí». La única arma disponible era la mía. Y David dijo: «Ninguna hay como ella, dámela». 1 Samuel 21:9. El arma que cargué al valle se convirtió en el arma con la que él sobrevivió a las consecuencias de la victoria de aquel día. No hubo finales limpios en aquella historia, solo continuaciones, donde el instrumento de un capítulo reaparece como recurso en el próximo, donde las consecuencias de una decisión se extienden más allá del momento en que la decisión parece terminada. Esto es verdad para las historias bíblicas, es verdad para las historias humanas en general. Aquí está lo que aprendí desde el suelo. Ciertas cosas solo se aprenden desde el suelo, no porque el dolor enseñe. El dolor por sí mismo no enseña nada, sino porque desde el suelo tienes un ángulo de visión que de pie no existe. Ves la distancia real entre donde estabas y donde estás. Y a veces esa distancia revela una pregunta que nunca hiciste. Yo era el mejor de mi mundo. No era arrogancia, era una evaluación precisa de la evidencia disponible. Una vida de entrenamiento especializado, equipo superior a la mayoría de lo que el ejército adversario cargaba. El sistema del combate singular funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. 40 días de confirmación consecutiva. Perdí ante un niño que había llegado al campo entregando comida para sus hermanos. No porque él fuera físicamente superior, no porque tuviera equipo comparable, no porque poseyera experiencia militar que yo no tenía, sino porque había algo resuelto en él antes de bajar al arroyo que funcionaba de manera completamente diferente a todo lo que yo había verificado en 40 días de observación del campo adversario. En 1 Samuel 16:13, antes del valle, antes de los 40 días, antes de cualquier piedra o cualquier queso, el texto dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David y permaneció. No lo visitó, no lo acompañó, permaneció. Hay una diferencia entre tener capacidad y saber quién eres. La capacidad responde a la pregunta: ¿qué soy capaz de hacer? Y esa es una pregunta que mira hacia atrás, al historial, a la evidencia acumulada del desempeño anterior. Es una pregunta legítima. Es la pregunta que yo dominaba mejor que cualquier hombre en el campo aquel día. La pregunta que David había respondido antes de llegar al valle era diferente. ¿Quién soy yo? Y la respuesta no venía del historial. Venía de una declaración, de un profeta, de un cuerno de aceite, de una promesa hecha en privado en una casa en Belén, que se había instalado en él de una forma que 40 días de silencio israelita no habían logrado instalar en ninguno de los soldados del otro lado del arroyo. Ellos tenían valentía, tenían espadas, tenían razones documentadas para luchar. No tenían lo que él tenía, y lo que él tenía no aparecía en ningún inventario de equipamiento que yo pudiera haber hecho. Ahora mira hacia tu propio valle. No estoy hablando de una batalla bíblica. Estoy hablando del arroyo que sabes que necesitas cruzar. La conversación que sigue siendo pospuesta, el enfrentamiento que rodea sin entrar, la decisión que se queda en borrador porque el después parece más incierto que el antes. El ejército de Saúl tenía todo lo que necesitaba para cruzar aquel arroyo: entrenamiento, liderazgo, motivación, razones documentadas para actuar.
Se quedó 40 días parado. Lo que paraliza no es la falta de capacidad. Si fuera falta de capacidad, ninguno de los soldados israelitas se habría movido cuando David derribó al filisteo. Pero corrieron. La capacidad estuvo allí todo el tiempo. Lo que faltaba era la certeza anterior al enfrentamiento. La identidad establecida antes de que el Goliat empezara a gritar. Porque Goliat, cualquier Goliat, en cualquier valle, se calibra por el tamaño del adversario, no por el tamaño de quien enfrenta. Grita más fuerte cuando percibe vacilación. Se hace más grande cuando la identidad de quien está al otro lado oscila. No por malicia, por mecánica. La ausencia de certeza en el adversario es información que todo gigante utiliza. David no dio esa información. Corrió. Y la carrera no era una actuación de valentía. Era la expresión física de una identidad que ya estaba resuelta antes de que el conflicto tuviera nombre. Eso es lo que la mayoría de la gente se perdió de aquel día. No fue una historia sobre la valentía venciendo a la fuerza. No fue una historia sobre el débil sorprendiendo al fuerte. Fue una historia sobre la identidad establecida antes del enfrentamiento, venciendo a la habilidad acumulada sin ancla. Y la diferencia entre las dos no está en el valle. Está en lo que sucede antes de que bajes. La próxima vez escucharás otra voz que estuvo presente en uno de los momentos más narrados de la historia bíblica, y que el texto registra, pero raramente deja hablar por sí misma. Antes de eso, una pregunta. No sobre el valle de Ela, sobre el tuyo. Cuando estás al borde del arroyo, cuando el enfrentamiento está al otro lado y estás evaluando si cruzar, ¿qué está sosteniendo esa evaluación? ¿El tamaño del problema frente a ti o la claridad de quién eres antes de que el problema comience? Cuéntame en los comentarios. No lo que crees que deberías responder, lo que es verdad cuando estás a solas con la pregunta.